Arratsaldeon eta eskerrik asko. Es un honor para mí tomar la palabra en una ciudad como Guernica. Muchísimas gracias por tener la atención hacia mí de intervenir en castellano, aunque pueda ser más dificultoso. Gracias de verdad, eskerrik asko. Voy a tratar de organizar mi intervención para dar respuesta, para hacer algún comentario a elementos que señalabas que me parecen claves. Lectura compartida de la página. Si tenemos que pasar página, al menos tenemos que haber leído todos lo mismo en la página. Y a las cuestiones que planteabas, que son muy habituales en política, de ahora no es el momento, ahora no toca, no está la sociedad madura, esto nos viene fatal, a venir determinados temas. O sea, los voy a tener ahí presentes para que acompañen la reflexión que pretendía traer hoy aquí. Es muy especial tomar la palabra en una ciudad como esta, que no solamente es un símbolo para Euskadi y para Euskal Herria, sino que además es un símbolo universal. Guernica es un símbolo universal para la democracia, para el antifascismo y para los que defienden los derechos humanos, por diferentes razones. Y esto, digamos, intervenir en un momento como el actual, a finales de 2018 en Guernica, implica afrontar una serie de debates que se están dando en Europa, pero también a nivel estatal, y que ponen las cuestiones de la memoria en primer plano, por muchas razones. Decía que Guernica es símbolo de muchas cosas, es símbolo de los horrores de una guerra y los horrores del fascismo, y es el símbolo de lo que después se convirtió en la praxis en la Segunda Guerra Mundial, y también puede servir para entender lo que ocurrió después de esa guerra en Europa. Cuando nosotros a veces hemos dicho el antifascismo informaba el espíritu de algunos textos constitucionales europeos, como la Ley Fundamental de Bonn o como la Constitución italiana de 1848, hablábamos de un acuerdo entre diferentes sensibilidades políticas, entre diferentes sectores, entre, diferentes sensibilidades a la hora de garantizar un acuerdo mínimo de convivencia que se fundamentara en un mínimo respeto por los derechos sociales y en un mínimo respeto por las libertades como garantía de que no volviera el fascismo. Decir eso ahora, en 2018, a la vista de lo que está ocurriendo en Europa y a la vista de que buena parte de los sistemas políticos europeos han saltado por los aires y que vuelve el auge de fuerzas políticas de extrema derecha en el corazón de Europa, creo que adquiere un valor enormemente importante. Nosotros hemos dicho muchas veces, Salvini es hijo de Merkel. ¿Qué quiere decir Salvini es hijo de Merkel? Las políticas neoliberales en Europa fueron las que crearon las condiciones de posibilidad para que los discursos xenófobos, los discursos que plantean que el principal problema de la gente trabajadora es que hay gente todavía mucho más pobre que está llamando a la puerta y que esos son sus verdaderos enemigos y sus verdaderos adversarios. Quien puso el terreno de juego para que eso haya sido posible, para que alguien diga el problema es el que viene de fuera, el problema es el que tiene el color de la piel distinta, tiene que ver con las políticas de destrucción de derechos y con las políticas que destruyeron de alguna manera las bases materiales del antifascismo en Europa. Y en el caso del Estado español, esto adquiere matices, si se quiere, mucho más complejos. Porque ahora estamos hablando de que han pasado 40 años desde que hubo un proceso que se llamó transición y que en el caso de Euskadi fue diferente al del conjunto del Estado, con las implicaciones que todos conocemos. Decía Vázquez Montalbán que la transición política expresó una correlación de debilidades. Ironizaba con esto con el término marxista de correlación de fuerzas para decir aquí ni siquiera había correlación de fuerzas, había correlación de debilidades, había unas élites de la dictadura que no tenían ninguna legitimidad pero que tenían prácticamente todo el poder y había unas fuerzas de la resistencia democrática que tenían toda la legitimidad pero que prácticamente no tenían poder. Esto en Euskadi y en menor medida en Cataluña era diferente. Pero con todo y con eso hubo un
proceso político en el que hubo que aceptar o se aceptaron determinadas cosas a priori poco compatibles con la democracia. Primero, aceptar que la monarquía tenía que ser la garantía para que la casta militar de entonces no diera un golpe de Estado. Eso era poco compatible con la democracia objetivamente, máxime cuando Juan Carlos I era jefe del Estado, sucesor de un dictador, elegido por un dictador como sucesor a la jefatura del Estado. Y el segundo elemento, que es enormemente importante y como todas las heridas que no se cierran vuelve a aparecer, es el olvido decretado, el olvido sobre determinadas cosas. Y el olvido tenía que ver, digamos, con lo que implicó la lucha antifranquista en el conjunto del Estado y con la invisibilización permanente de determinados asuntos que eran política y culturalmente muy relevantes y que se invisibilizan. Se invisibilizan incluso en el cine, y no digamos ya en los programas académicos. Yo era profesor de ciencias políticas y recuerdo que algunos de mis estudiantes de ciencias políticas de la Complutense, en nuestra famosísima facultad, hasta que no les ponías unos vídeos, pues el famoso documental de los hermanos Bartolomé, Atado y bien atado y no se os puede dejar solos, después de, o La revolta permanent, esta película que produjo Jaume Roures de Lluís Llach, que habla del 3 de marzo, no tenían ni idea de lo que había ocurrido un 3 de marzo en Vitoria, o no tenían ni idea de cosas que habían ocurrido en España. Yo recuerdo que estudié en el colegio, después en el instituto, y había determinados temas que por una razón o por otra no se estudiaban nunca, saltaban de los planes de estudio. Incluso había una visión centralista de la historia que hacía no solamente que mis estudiantes de ciencias políticas desconocieran, por ejemplo, la masacre del 3 de marzo en Vitoria, pero sino que desconocieran también lo que representó el 4 de diciembre en Andalucía o el 28 de febrero en Andalucía. Una manera de contar las cosas que implicaba invisibilizar determinados elementos que no eran, digamos, útiles a los relatos hegemónicos. Nunca era el momento de hablar de determinadas cosas, nunca venía bien, nunca era correcto. Y aquí es donde entramos en una encrucijada, que es el debate sobre si la memoria es una cuestión familiar y personal o si es una cuestión política. En mi casa, desde que yo era pequeño, había un retrato de un uniformado con una boina militar, con una estrella roja de 5 puntas. Era el uniforme del Ejército Popular de la República, y el señor que aparecía en la fotografía era mi tío abuelo, que fue fusilado en Paterna en 1939. Sé muchísimas cosas de su vida, sé su nombre, sé muchas de sus historias, básicamente porque sus hermanas nunca dejaron de hablar de él y siempre estuvo presente en las fotografías y en todas las conversaciones, y hasta mi madre, que nació 12 años después de que a él le fusilaran, pues digamos que formó parte de su memoria el que hablaran permanentemente de su tío. Y entonces es el momento en el que algunos te dicen, claro, esto es un problema de algunas familias, que algunas familias, pues como el caso de la mía, tienen en una fosa común en Paterna un familiar fusilado. Pues estas familias tienen todo el derecho, en tanto que familia, a desenterrar a su ser querido y a darle digna sepultura. Y ya está, y no politicemos esto, porque ¿cómo vamos a politizar una cuestión como esta? Y es como, claro, pero es que no está enterrado porque le atropellara un autobús o porque tuviera un accidente o tuviera una mala enfermedad. Hay razones políticas para entender por qué le asesinaron. Y eso, digamos, no implica ninguna posición que diga es que había unos que eran buenos y otros que eran malos. Hombre, sí, lo de los buenos y los malos es complicado, pero hombre, yo creo que en todos los países europeos, salvo en España, es evidente cuáles eran los buenos en la Segunda Guerra Mundial y cuáles eran los malos. Es difícil escuchar en otros países europeos que lo de la Segunda Guerra Mundial fue básicamente un conflicto entre hermanos y una desgracia que no tiene que repetirse. Hay interpretaciones políticas y eso
digamos, no exime de reconocer que hubo crímenes execrables por parte de los dos bandos. El problema de la memoria es que cuando se politiza implica hablar de política e implica pues ponerse de acuerdo en un relato. Y los relatos nunca los puede escribir solamente uno de los actores, pero implican una mínima rigurosidad historiográfica, implica reconocer que ciertas cosas son verdad. Pero eso es enormemente peligroso a nivel político, porque entonces hay que contarlo todo y entonces aparecen las responsabilidades de todo el mundo. Y aquí es donde, y con esto voy acabando, ahora seguimos hablando, creo que estamos en un momento de encrucijada, en un momento en el que el sistema de partidos políticos a nivel estatal ha estallado por los aires y en el que en los últimos meses hemos visto algo que es para estar preocupados. Lo explicaba Enric Juliana con una metáfora, parece un pianista siniestro, una especie de Nacho Cano oscuro, José María Aznar, que tiene 3 teclados. Tiene un teclado más clásico, que es el teclado del Partido Popular, un teclado un poco más moderno, que es el teclado de Ciudadanos, y un teclado completamente oscuro, que es el teclado de Vox. Pero los 3 tienen un mismo pianista detrás, con lo que implica eso, digamos, en términos de desafío en el relato. Es un relato sin ningún tipo de concesiones. Es el relato que dice que cualquier adversario político es un golpista, es un enemigo de la democracia, quiere romper España y tiene que estar ilegalizado y poco menos que en la cárcel. Es así el relato, así, sin matices. Ese es, digamos, el mundo que representa José María Aznar y los 3 partidos que maneja desde atrás. Y frente a eso, un debate sobre lo que ha sido la historia de un Estado compartido, la historia de un país plurinacional como es España, la historia de un país lleno de conflictos que tiene que ver pues, con la lucha de clases y tiene que ver con la desigualdad, pero también tiene que ver con diferentes realidades y diferentes complejos institucionales que han peleado siempre por su visibilidad, plantean un desafío con respecto a la memoria, con respecto a lo que somos en singular y en plural. Y aquí, como yo me dedico a la política, no me queda más remedio que dejar un mensaje político, aunque me comprometo a responder a todas las cuestiones del diálogo. Ahí creo que se plantea una reflexión que tiene que ver con la necesidad de articular alianzas entre muchos que pensamos distinto y que tenemos incluso, bueno, pues nos emocionamos con símbolos distintos, con canciones distintas, pero que podemos ponernos de acuerdo respecto a lo que hay que escribir en esa página que hay que superar. Porque si no construimos un compromiso histórico entre los que estamos de acuerdo con lo que simboliza Guernica en términos universales, democracia, antifascismo y derechos humanos, nos podemos encontrar en una situación en la que el siniestro pianista, digamos, pueda quemar todos los libros y ya no haya páginas sobre las que ponernos de acuerdo, sino que directamente no vaya a haber libros y no vaya a haber discusión posible sobre el pasado. Me parecía muy importante dar este mensaje aquí, en una ciudad que encarna lo vasco, pero que al mismo tiempo encarna valores universales. En una ciudad que es una referencia simbólica para Euskadi y para toda Euskal Herria y que al mismo tiempo es una referencia universal de todos los demócratas y de todos los antifascistas. Problema fundamentalmente de voluntad política. La memoria es voluntad política. Si no ha habido políticas de memoria durante décadas, eso tiene que ver con una voluntad de que no las hubiera. Y colectivos como el vuestro pues demuestran que con muy poquitos recursos y con apoyos institucionales limitados se pueden hacer cosas. Aquí el problema de todo esto es que implica querer escribir un relato compartido. Un relato que escuche, como decías, todas las verdades y que al mismo tiempo asuma las responsabilidades de todos los actores, que eso suele ser
muy incómodo para los diferentes actores políticos. Claro, nosotros aquí hablamos con mucha ventaja y yo no quiero aprovechar esa ventaja. Nosotros nacemos en un momento en que lo tenemos relativamente fácil para exigir responsabilidades a todos los actores en la medida en que somos una fuerza política que nace en 2014 y seguramente eso también tiene que ver con los resultados electorales en Euskadi. Pero hay lo que está ocurriendo ahora es la posibilidad de que si todo va mal se pueda producir la cancelación absoluta de todos los avances, por tímidos y por escasos que hayan sido, pero yo creo que no son despreciables, que se han hecho en los últimos años. Yo creo que en Euskadi se han dado pasos importantísimos y sin posibilidad de retorno hacia la normalización política, y queda mucho por hacer en términos de memoria. Y creo que en el conjunto del Estado se han dado algunos pasos y algunos debates que han ido en una dirección buena. Sin embargo, creo que estamos en un momento en Europa y en el Estado en el que determinados avances que parecían inequívocos y que incluso, yo tengo la impresión de que en Euskadi se vio con mucha simpatía lo que ocurrió aquel 15 de mayo en muchas ciudades del Estado, y se vio con mucha simpatía, digamos, como un viento de fraternidad que empezaba a soplar con nuevas generaciones, con otros símbolos, con otros estilos, pero que implicaba, digamos, unos niveles de empatía que probablemente fueron inexistentes en los años más oscuros. Bueno, todo eso puede tener una reacción. Lo más importante, a mi entender, de lo que ha ocurrido políticamente en 2018 se produjo, y aquí tuvo mucha importancia Euskadi, el 8 de marzo. El 8 de marzo fue una explosión de las manifestaciones y de las movilizaciones de las mujeres que señalaron un estilo político que iba más allá de un sector concreto de la población, sino que atravesaba al conjunto de los actores políticos y de los actores sociales. Y hablar del movimiento de las mujeres implica reconocer el papel determinante de las mujeres a la hora de portar, muchas veces en silencio y con muchísimas dificultades, lo que significa la memoria y lo que significa el dolor. La invisibilización histórica de las mujeres a nivel político tiene que ver, entre otras cosas, con esa carga de memoria y esa carga de dolor. Fue hermosísimo ver, digamos, movilizaciones simultáneas en todo el Estado cuando se produce la infame sentencia de la Manada, en la que se dice no es violación porque no se resistió, porque no se jugó la vida, porque no pataleó. Y aquel movimiento que se produjo en ciudades de todo el Estado, digamos, señalaba un camino de futuro enormemente hermoso, que habría muchas posibilidades y que abre objetivamente muchas posibilidades. Pero toda revolución tiene su reacción, y el movimiento reaccionario que se está dando y que todo el mundo está viendo y que enlaza con las tradiciones más oscuras de Europa, digamos, nos pone frente al riesgo de acabar con todo. Y de acabar con todo es acabar también con las políticas de memoria y acabar con las posibilidades de acompañamiento que desde las instituciones públicas y las instituciones con poder se podría dar, digamos, para reconstruir y para tejer con paciencia y con cariño relatos compartidos que permitan no solamente las garantías de no repetición, sino compartir una historia y compartir un relato y compartir perspectivas de futuro. Y creo que eso es enormemente preocupante, y esa es una de mis mayores preocupaciones políticas, que es la incapacidad que a veces tenemos fuerzas políticas que pensamos muy distinto, pero que podemos eventualmente comprometernos con unos mínimos que aludan a los derechos humanos y a las libertades civiles, incluso a la construcción de unas políticas de memoria, de ponernos de acuerdo, al menos para garantizar que lo más oscuro de nuestra historia no vuelva. Y creo que eso tiene que ver con abrir espacios de diálogo, con abrir espacios de empatía,
y con tratar de compartir al menos algunos relatos. Yo creo que, por desgracia, no estamos en un momento de ofensiva, en el que la ofensiva sea fácil. Viniendo de Madrid, cuando tienes que vivir que se monta un escándalo poco menos porque un gobierno diga, bueno, pues a lo mejor hay que sacar a un dictador de una especie de mausoleo de Estado, que es una cierta normalidad democrática, nadie se imaginaría un monumento de Estado a Hitler o a Mussolini, y a lo mejor hay que darle sepultura con su familia y de repente resulta que puede descansar en la catedral más importante de Madrid, con la Iglesia Católica parece que silbando y mirando para otro lado. Eso es terrible, eso es terrible. Y con buena parte de las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados diciendo que no, que a ellos les parecería mucho mejor que siguiera ahí. Eso revela, digamos, todo lo que hay que caminar. Esto es evidente que sería un consenso amplio en la sociedad vasca, pero en el conjunto del Estado hay un camino que todavía hay que recorrer y que implica cuidar alianzas que sirvieron para cambiar algunas cosas, porque si esas alianzas se rompen, la posibilidad de que, como decía antes, acabo con lo mismo, de que no sea posible escribir juntos algunas páginas porque nos quemen el libro, pues está ahí y es muy presente. Este es el gran debate de la memoria europea. Lo que está pasando en el Mediterráneo, y hay que decirlo abiertamente, es que no es que se violen derechos humanos, como tú decías, que eso después cuando se denunciaba, bueno, pues ningún Estado se enorgullecía de que en sus fronteras se pudieran violar derechos humanos, sino que se están diseñando unas políticas europeas que asumen que la violación de los derechos humanos puede formar parte de la política europea y se está normalizando en los discursos reconocer cosas que antes ocurrían, pero que nadie reconocía que ocurrían, como algo perfectamente normal. Y esto nos lleva de nuevo al peligro de que esos valores que no se cumplían siempre o que no se cumplían las más de las veces, pero que informaban al menos los principios constitucionales de buena parte de las constituciones de posguerra, en las que la Constitución del 78 trata de inspirarse con muchos límites. A la Constitución del 78, que aquí no fue votada ni muchísimo menos con los resultados que en otros territorios del Estado, digamos, incluye artículos, pues digamos que a la gente más de izquierdas no le gustan, pero otros artículos que claro que gustan. Yo tuve el otro día la oportunidad de recordar en el Congreso de los Diputados, me harté. O sea, estas cosas como de nosotros los constitucionalistas, mire usted, ustedes no han leído la Constitución y hay artículos de la Constitución que van directamente en contra de las políticas que ustedes patrocinan. Es vergonzoso que ustedes utilicen ese texto lleno de imperfecciones, lleno de dificultades, producto de un contexto histórico muy difícil, pero que ustedes conviertan ese texto en un ladrillo que tirará al adversario político a la cabeza cuando ustedes desprecian diariamente buena parte de los contenidos de ese texto, es una tomadura de pelo. Y en lo que se refiere a los derechos humanos, estamos viviendo una situación escandalosa cuando hablamos de personas que su único delito ha sido emigrar para buscar una vida mejor y que son recibidos en centros de detención. Cuando diga a usted qué delito ha cometido esta persona, no tener un documento administrativo que le permita estar aquí, y esto se ha convertido en algo que se va normalizando poco a poco en Europa. Antaño Europa utilizaba a Gaddafi para que le resolviera el problema, o utilizaba policías a estados del norte de África como policía que le resolviera el problema de la emigración para que no llegara hasta aquí, pero no se presumía de ello. Se trataba de alguna manera de ocultar. Salvini en Italia lo normaliza sin ningún complejo. ¿Cómo responder a esto? Pues a esto solamente se puede responder con política. Y para eso, vuelvo a insistir en lo mismo, los acuerdos entre los que pensamos diferente son absolutamente determinantes para que la lógica de pelea entre el último y el penúltimo no se convierta
en lo determinante en el comportamiento político de mucha gente. Cuando el odio, cuando el desprecio por la inteligencia, que es algo que ha vuelto a la política, algo que incluso notas en el Congreso de los Diputados. Es como, digamos, no digas determinadas cosas porque parece que está mal visto todo lo que no sea gritar o todo lo que no sea repetir los cuñadismos habituales. Cuando todo eso vuelve y todo eso se normaliza, cuando se producen determinadas reacciones a los avances que se están produciendo, estamos ante el riesgo de que todos esos consensos que antes, digamos, informaban a cualquier democracia, aunque no se terminaran de cumplir del todo, se pongan abiertamente en riesgo. Y eso no es un fenómeno en el Estado español, es un fenómeno global que estamos viendo en Europa, pero que estamos viendo también en Estados Unidos con Donald Trump, y no digamos ya en el caso de Brasil con la victoria electoral de Bolsonaro. Y vuelvo a insistir en lo mismo, o nos conjuramos para poner freno a esos avances, o va a ser muy difícil que haya una política de memoria decente, va a ser muy difícil que se respeten los derechos humanos, va a ser muy difícil que se respeten las libertades civiles y va a ser muy difícil que se respeten las bases materiales de la democracia, que son los derechos sociales, que ese elemento nunca hay que olvidarlo. La base de las democracias que eran sistemas políticos que aspiraban a garantizar una vivienda digna, un trabajo digno, unos servicios públicos dignos a todo el mundo. Lo que se está cuestionando en Europa y lo que está llegando de alguna manera a España es el cuestionamiento de todo eso, a partir además de arrancar las páginas de la historia. A los reaccionarios les gusta arrancar las páginas de los libros de historia, porque conocer la historia es siempre enormemente peligroso. No sé si escuchasteis a un dirigente político que decía: ¿indultar? ¿Se imaginan ustedes que hubieran indultado a los del 23F? Claro, esto es lo que pasa cuando las páginas de los libros de historia se arrancan y cuando los únicos libros que se leen son libros de citas, en las que para citar la cita de un autor directamente vas a un libro de citas, 4 frases elocuentes de Winston Churchill, pero no leas nunca un libro de historia, porque podrías darte cuenta que Alfonso Armada fue indultado por el Consejo de Ministros y que el Tribunal Supremo propuso el indulto del golpista Tejero. Lo vemos cada día, vemos el desprecio flagrante y abierto a la memoria. El que un dirigente del Partido Popular pueda decir no, es que algunos se acuerdan de su padre cuando aparecen las subvenciones, o incluso, pues que, digamos, imágenes grotescas, pero grotescas con votos, que es que alguien se monte en un caballo y diga vamos a conquistar América otra vez. Claro, nos da risa, pero eso cabalga, digamos, ese proyecto político. Cuando Galindo dijo en una entrevista memorable: con 4 de mis hombres se podría conquistar Sudamérica, eso, que causa una mezcla de miedo y risa, porque uno no puede dejar de imaginárselo con 4 de sus hombres llegando en un barco a Sudamérica diciendo quedan ustedes conquistados, esto que causa risa se puede convertir en un elemento que opere en el sentido común. El cuñadismo es eso, digamos, el cuñadismo funciona creando sentidos comunes que convencen a mucha gente y que eso después se termina convirtiendo en un sentido común. Hombre, ni machismo ni feminismo, ¿no? Porque es lo mismo. Esto, que es una estupidez supina, se puede convertir en sentido común. Hay medios de comunicación que trabajan profesionalmente todos los días para convertir ese tipo de cuñadismos en sentido común que genera comportamientos políticos específicos, incluso normalizar la mentira como arma política. Esto no es que los políticos mientan, los políticos pueden mentir muchas veces, pero hombre, si a un político le pillan en una mentira, como si a un periodista le pillan en una mentira, se tiene que avergonzar y tiene que pedir perdón. Bueno, eso ya ha cambiado. Ya hay tanto unos como otros que entienden que la mentira es un dispositivo político tan legítimo como cualquier otro.
Y pueden aparecer portadas que son abiertamente mentiras, que los editores que firman la portada saben abiertamente que mienten, saben que no va a haber ninguna consecuencia y pueden asumir que claro que el 80% de las portadas van a ser mentira porque nosotros estamos para hacer política con la información asumiendo que no tiene por qué estar verificado. Los documentos falsos, que se han convertido en una cosa normal en la política. Aquí tenemos un documento que dice que usted no sé qué, pero si el documento es falso, bueno, pues mañana saco otro diferente con Photoshop que diga exactamente lo mismo. Nos reímos, pero esto es 2018 y esto provoca comportamientos políticos muy específicos, muy específicos. Entonces, ¿esto se combate simplemente con voluntad política? ¿Esto se combate simplemente con, ¿cómo decir?, con sentido común cívico y democrático? Esto se combate políticamente con alianzas lo suficientemente inteligentes como para poner freno a los que quieren quemar los libros de historia. Y hay muchos que últimamente quieren quemar todos los libros de historia y asumir que la mentira es un recurso político como cualquier otro. Yo os invito a que escuchéis hablar a Donald Trump y cuando uno le escucha hablar dice, no solamente es mentira el 80% de las cosas que dice, es que todo el mundo es consciente de que es mentira y sin embargo a pesar de eso ha tenido un éxito electoral enorme. Bueno, eso se está normalizando en muchísimos ámbitos de la política. Si eso se sigue normalizando, digamos, las nubes negras que pueden poner en cuestión pues el valor de los principios universales que Guernica significaba para el mundo puede saltar por los aires. Cualquier día aparecerá alguien que diga, vaya, el Guernica, esto es un cuadro que hizo Picasso contra el estalinismo. Y no pasará nada. Cualquier día, lo dice Albert Rivera, sin ningún problema, sin ningún problema. Y lo reproducirán medios de comunicación y habrá portadas que lo digan. Nos reímos, pero estas cosas ocurren.